Hola, muy buenas tardes. Aquí desde Insabi, la Ciudad de México, vamos a hablar hoy de un tema muy particular. Bueno, yo soy el doctor José Javier Mendoza Velázquez, soy médico especialista en psiquiatría. Invité para que pudiera estar con nosotros el doctor Julio Moreno López, él es psiquiatra, y vamos a hablar de algo que probablemente pareciera muy de especialidad, pero no lo es. Es adultos con trastorno por déficit de atención en el contexto de la pandemia por COVID-19. La razón por la que elegimos este tema no tiene que ver exclusivamente con el TDA, sino con separar también el trastorno por déficit de atención de esas manifestaciones que actualmente hemos estado viviendo secundarias a la pandemia. O sea, no todos estamos desarrollando trastorno por déficit de atención y es importante que lo sepamos. Esto ya será el doctor que nos hará favor de que nos explique muy bien, porque sabemos que estamos pasando desconcentración, sabemos que estamos pasando por episodios en los que pareciera que nosotros también tenemos mucho déficit en nuestra atención y quizás haya quien debute como trastorno por déficit de atención después de esta pandemia. Pero bueno, ahorita no me voy a detener mucho en eso, ya será el doctor Moreno quien se encargue de aclarar estos puntos. Pues muchas gracias, Julio. Te dejo aquí y vamos a estar aquí pendientes. Muchísimas gracias ya por la presentación. Bueno, pues sin más, vamos a iniciar en esta cuestión. Déjenme, nada más voy a ocultar aquí el chat porque si no está parpadeando. Pues bueno, mi nombre es Julio Moreno López. Yo estudié medicina en la UNAM. Yo estudié psiquiatría por parte de la UNAM en el Hospital Fray Bernardino y soy pedopsiquiatra por el Juan N. Navarro. Actualmente, pues, soy profesor en la universidad y también tengo mi consulta privada. Vamos a hablar entonces de lo que yo aprendí, por ejemplo, en la facultad y seguramente muchas personas de ustedes aprendieron que el déficit de atención es un trastorno de la conducta. No es un trastorno de la conducta, es un trastorno de neurodesarrollo. Por lo tanto, es algo que se va a desarrollar la mayor parte de las veces desde la infancia, aunque a veces, como nos dijo ahorita Javier, hay veces que puede debutar más tarde. En la clasificación internacional de las enfermedades, aunque llevamos ya tiempo esperando así de llamaditos a la 11, seguimos con la CIE-10 oficialmente y se clasifica como un trastorno hiperkinético. Es decir, ahí lo clasifican como una cuestión relacionada más hacia el movimiento. Actualmente sabemos que las personas con déficit de atención van a tener sus funciones neuropsicológicas anormales en el sentido de las funciones ejecutivas y el correlato biológico es amplio, es decir, tenemos correlación hacia cuestiones genéticas o hacia cuestiones de neuropsicología que nos van a relacionar el déficit de atención con funciones cerebrales. Por lo tanto, no es algo relacionado a entrenamiento conductual. Hay veces que hay personas que piensan que el déficit de atención es algo nuevo, no es nuevo. Las alteraciones de la conducta están descritas de forma científica desde que el abordaje científico de la conducta y la mente está. Desde el siglo XIX hay descripciones de niños, específicamente niños, que tenían un comportamiento incontrolable y cuando uno lee los correlatos en ese sentido, uno puede identificar muchos síntomas de la hiperactividad, de la impulsividad, no tanto de la inatención en la forma descriptiva, porque se describía sobre todo lo que les ocasionaba problemas, y aquí era más hacia ese sentido. A lo largo de todo el siglo pasado, y sobre todo, ya que empezaron las publicaciones médicas internacionales, se tienen muchas descripciones que nos corroboran que esto no es algo nuevo, que esto es algo que se ha dado desde que la descripción científica existe, y lo que sí es nuevo es abordarlo desde el punto de vista del neurodesarrollo. ¿Por qué tenemos que conocer de déficit de atención? Bueno, número uno, es algo común. Es algo que en realidad cada vez es más frecuente su detección y que tenemos que conocerlo para poder detectarlo. Puede ser serio. Así como existen diferentes grados de afectación, esta afectación nos puede causar diferentes grados de disfunción. No es que el TDA se divida en leve, moderado o severo, pero sí las afecciones o las disfunciones que van a derivar de los síntomas. Puede ser persistente, es decir, puede permanecer para la vida adulta. Anteriormente se llegó a pensar que era algo exclusivo de la infancia y que en la vida adulta desaparecía, y no es así. De hecho, pues estamos hablando
de los síntomas del TDA en la vida adulta y de cómo estos pueden afectar y de cómo la pandemia actualmente a las personas con TDA puede llegar a afectarles. Es estigmatizante. Las personas con diagnóstico de TDA muchas veces o con frecuencia en realidad sufren estigma, desde niños, adolescentes o adultos. Por ejemplo, si yo ahorita les digo, imagínense un niño con TDA o imagínense un adulto con TDA, muy probablemente en su mente haya un poco ya de estos estigmas. Tendemos a pensar que las niñas con TDA son así, un niño con TDA se ve así, un adulto con TDA actúa así. Y no es necesariamente esto, esto en realidad son prejuicios. Sobre todo es necesario conocer que esto es una situación tratable. Es una condición que tiene tratamiento y el tratamiento suele ser la mayor parte de las veces muy efectivo. Hablamos de estos tres grupos sintomáticos, de estas tres dimensiones en el TDA, la dimensión de la inatención, la distraibilidad, el distraerse fácilmente con estímulos irrelevantes, dificultad para la organización, dificultad para terminar actividades aburridas y que requieren que piense uno mucho. Eso es algo característico sobre todo en los niños, pero en los adultos también lo vemos, que dicen, es que para lo que le gusta, híjole, puede estar horas, ¿no? Se puede aprender 357 Pokémones, ¿no? En el caso de los adultos, se puede aprender la letra de no sé cuántas canciones o se sabe los nombres de todas sus herramientas, pero no se acuerda dónde dejó las tijeras en el estudio, ¿no? Actividades que requieren que piensen mucho, pero que no causan interés, son difíciles. Se pierden cosas importantes con frecuencia y estos síntomas van a ir cambiando a lo largo de la vida dependiendo del contexto biológico de la persona. Ahorita más adelante tengo una diapositiva donde les pongo esto, pero no vamos a esperar que una persona neurotípica actúe igual en la edad preescolar que en la escolar, que en la adolescencia, que en la vida adulta. Así una persona con déficit de atención no va a actuar igual y sus síntomas no van a ser los mismos en la etapa preescolar, en la etapa escolar, en la vida adulta o en la vida del adulto mayor. Los síntomas de hiperactividad e impulsividad son de los más dinámicos, es decir, son de los que encontramos que en los niños se presentan de una manera, en los adolescentes de otra, en los adultos de otra, pero son también los que nos pueden llegar a causar comorbilidades o complicaciones más graves, como pueden ser cuestiones relacionadas a consumo de sustancias, conductas intrépidas, en fin. Se debe de presentar este grupo sintomático y este grupo de síntomas en más de un contexto. No podemos decir que una persona tiene TDA nada más en su trabajo o que esta persona adulta nada más tiene TDA en su casa. Y en el resto va a la calle con sus amistades, va a su trabajo, a su escuela y ahí no presenta los síntomas. Bueno, no estamos hablando que se presenta en más de un contexto y debe de ocasionar disfunción. Porque a lo mejor alguien puede decir, bueno, tengo una paciente que cumple con todo lo que está diciendo el doctor Julio y le va súper bien en la vida y no tiene ningún problema social ni de organización, pues no tiene disfunción. Ese es el límite del diagnóstico, que esté causando una disfunción también. Vamos a tener subtipos. El subtipo combinado, que es que hay tanto predominio de hiperactividad e impulsividad como de la inatención. Hay de predominio inatento y de predominio hiperactivo impulsivo. La epidemiología es relevante. En cuanto a niños y adolescentes, es algo más certero que en adultos. Y les digo que es algo más certero porque la verdad la estadística de prevalencia hacia los adultos sigue siendo en estudio. Cuando uno revisa los papers, en fin, a uno le dan datos, pero al final ponen, pues bueno, que la muestra no fue significativa, que en realidad no se tiene en un estudio de corte, en fin. Entonces, por eso le puse aquí más menos. ¿Qué encontramos que sí impresiona, de acuerdo a esto, que llega a haber entonces remisión sintomática? Pero también entonces encontramos que hay personas que va a prevalecer la disfunción. O sea, aquí hablamos de prevalencia de la disfunción, porque los trastornos del neurodesarrollo no se quitan. O sea, una persona que tuvo dislexia, bueno, que tuvo
comillas así grandotas, tuvo dislexia en la infancia y que ahorita ya escribe bien, lee bien, no se confunde, la sigue teniendo, pero está compensada desde el punto de vista neuropsicológico. Asimismo, el déficit de atención no sería algo que se quite, pero si pudiera la persona a través de la infancia y del ambiente ir ganando cuestiones que la llevan a la remisión. Eso es individual y se describe que más o menos 60% de los adultos que tuvieron diagnóstico de déficit de atención en la infancia lo siguen teniendo en la vida adulta y siguen necesitando el tratamiento. Pero esto es algo que va a depender mucho también de quienes acuden a la consulta. ¿Qué quiero que quede claro de esto? Que no se quita, nomás porque una persona es adulta. Y algo que tenemos claro, tanto niños, adolescentes como adultos, es que va a haber una proporción a veces de 2-1 o de 3-1, dependiendo de la muestra que tengamos, de varones contra mujeres con el diagnóstico. Es más frecuente el diagnóstico en varones que en mujeres, pero no es excluyente. Les digo, va a haber diferencias de acuerdo a edad. Nuestro desarrollo y nuestro cerebro van a cambiar aunque tengamos una condición diferente. Por ejemplo, una persona con discapacidad intelectual no va a actuar igual a los 3 años que a los 5, que a los 10 y el ambiente va a influir mucho. Así una persona que tiene déficit de atención y hiperactividad, el cómo se comporta y lo que observamos como externos va a ser muy determinante de acuerdo a la edad que esta persona tenga. En el caso de un niño en la edad preescolar, pues bueno, observamos muchas veces que el juego dura menos de 3 minutos, les cuesta trabajo escuchar, no hay sensación de peligro. Ya entre los 6, 12 años, las actividades aumentan de tiempo. Entonces uno diría, ya va mejor. Bueno, pero comparado con sus pares, no va tan bien. En la adolescencia ya subió la atención, aquí ya estamos en 30 minutos, pero aún así no está igual que los pares. Y en la vida adulta, suelen haber complicaciones de esto en el sentido de dejar tareas incompletas, presentar inquietud, intolerancia, ser olvidadizo con frecuencia, ser impaciente y se relaciona el déficit de atención y hiperactividad en el adulto sin tratamiento, accidentes automovilísticos o accidentes en vía pública, porque no solamente es que yo choque, sino que me atropellen, que yo atropelle a alguien en la bicicleta, en fin. La evolución se habla que es a la cronicidad, no es algo que se espere que llegue a la remisión por el puro hecho de que evoluciona solito. La persistencia, les digo, no es clara porque no tenemos estudios suficientes, pero se habla de alrededor del 60% de quien tuvo el diagnóstico en la infancia y también se describe que quienes en la infancia y en la adolescencia tuvieron severidad o tuvieron casos más graves, es donde vamos a tener una mayor persistencia. Es estigmatizante y muchas veces este estigma incluso puede hacer que las personas no busquen atención. Puede ser que esto acudir a atención en salud mental por el hecho de, pues, hay un estigma en diagnóstico, a lo mejor no lo quiero tener, todo eso de forma inconsciente y al final, pues no es que yo tenga un problema, sino yo así estoy bien. Se asocia con otro tipo de complicaciones dentro de la vida adulta. Menores logros académicos, es decir, si una persona tiene una capacidad por esta acción no está logrando explotar sus capacidades intelectuales, académicas al máximo, pues va a tener menores logros. Problemas o insatisfacción de pareja. Está descrito por un estudioso del déficit de atención que se llama Russell Barkley. Los problemas de pareja que se encuentran cuando una de los miembros de la pareja tiene déficit de atención sin tratamiento y la pareja no tiene la advertencia de esto. Incluso tiene un libro que se llama ¿Serás tú, seré yo o será el TDA? Se asocia a divorcio también. O sea, esos problemas de pareja pueden llegar a terminar en un divorcio no exitoso, porque existen los divorcios exitosos. En el caso ya de que haya hijos, la dificultad para establecer autoridad, para lidiar con los hijos, para lidiar con la propia frustración que un adulto tiene ante la crianza de los hijos, pues bueno, ahí puede haber dificultades en ese sentido también. Así como en la escuela
en la parte académica puede haber un menor logro de la capacidad que esta persona tiene, también en el aspecto laboral podemos tener menor desempeño laboral de lo que intelectualmente o físicamente le puede dar a esta persona. Puede llegar incluso al desempleo. Todo eso estamos hablando de cuando no hay un tratamiento apropiado o se pierde el tratamiento si es necesario. Un empleo por debajo del potencial de esta persona. Les digo, accidentes de tráfico, accidentes en vía pública, tanto uno es lastimarse como lastimar a otras personas, y otros trastornos psiquiátricos. Un déficit de atención sin tratamiento, y de hecho, prácticamente cualquier trastorno del neurodesarrollo que no se le da un tratamiento, va a aumentar el riesgo de que aparezcan otras complicaciones, como ansiedad, depresión, consumo de sustancias y ahí sí, trastornos de la conducta. Otro tipo de cuestiones que no tienen que ver con TDA, pero que el no tratar el TDA apropiadamente o a tiempo nos va a llevar a un mayor riesgo de esto. No estamos diciendo que si no se trata el TDA, la persona se va a complicar. Es mayor el riesgo. Esa es la imagen como la anterior. Si no lo veo, no pienso en ello. Y esto es algo que es una función ejecutiva, el tener imágenes mentales en nuestra cabeza sin tener que estar pensando en ello todo el tiempo. Y a las personas con déficit de atención es algo que les puede costar trabajo. El componente genético está más que descrito desde estudios genéticos en los que hacemos, pues ya saben, un árbol genealógico, un genograma, y vamos correlacionando en las familias hacia atrás, personas que a lo mejor no tuvieron el diagnóstico por disfunción, pero sí por clínica en retrospectiva. Hay un fuerte componente genético, 76% de los casos de déficit de atención, cuando se realiza un estudio genético, no estoy hablando de que le sacamos sangre y buscamos genes en específico, sino hacemos un estudio genético clásico, vamos a encontrar una correlación en este sentido. Por eso también se habla que es un trastorno del neurodesarrollo. No es algo que de pronto adquirí o me contagiaron. Hay veces, hay ciertas cuestiones que pueden dar un cuadro de inatención secundario, pero no estaríamos hablando de lo mismo. ¿Ok? Cierro paréntesis. Puede estar asociado a factores perinatales. Está descrito que la hipoxia neonatal o retraso en la respiración, aspiración de líquido en nacimiento, pueden estar relacionados a un déficit de atención, pero el mayor componente lo seguimos encontrando hacia la parte genética. Se describe un déficit neurobiológico en el aspecto del metabolismo y de la acción de la dopamina. Y los factores familiares y culturales van a ser importantes no solamente para la evolución, sino para el pronóstico. Si yo tengo, digo, y esto es para prácticamente cualquier condición o enfermedad que me cause disfunción, el ambiente y mi familia van a ser determinantes para qué tan bueno o mal apego tenga yo a las medidas, para qué tan buena o mala comprensión tenga yo de lo que está ocurriendo y que pueda tener una mejor evolución, un mejor pronóstico. ¿Qué características van a estar asociadas al déficit de atención, pero no pertenecen al grupo de síntomas con el que lo diagnosticamos? Conductas desafiantes. Como parte de la impulsividad, puede esto conllevar a empezar a desafiar a la autoridad o incluso como parte de reacciones ante cuestiones emocionales, depresión, puedo yo empezar a tener reacciones agresivas o antisociales. Uh-huh. Problemas en las relaciones sociales. Esto es importante. Las personas con déficit de atención no es parte de sus síntomas que les cueste trabajo la socialización, pero es frecuente encontrar que las personas que tienen déficit de atención e hiperactividad con un tratamiento inadecuado o sin tratamiento tengan mayor dificultad para relacionarse con los demás. El coeficiente intelectual, si yo agarro a un grupo de personas, de adultos con déficit de atención y les hago una prueba común y corriente de coeficiente intelectual, es
frecuente que aparezcan con un coeficiente intelectual bajo, pero eso no significa que su inteligencia esté baja. Bueno, no bajo, menor que en personas neurotípicas. No significa que tengan menor inteligencia, significa que obtuvieron una menor puntuación en ese examen. El cómo están esos exámenes muchas veces también ayudan a identificar la atención, la concentración, y pues por eso pueden a veces salir bajos en este. Trastornos específicos del aprendizaje que pueden permanecer en la vida adulta en la parte de la disfunción, como esto que les decía, de lo que antes se le llamaba dislexia, este, o culo, pueden permanecer en la vida adulta también. Problemas en la coordinación. En el siglo pasado hubo un pedopsiquiatra francés, Julián de Ajuriaguerra, que desarrolló una escuela llamada la psicomotricidad, y ellos describían a los niños que actualmente les llamamos con déficit de atención e hiperactividad, ellos le llamaban síndrome de inestabilidad psicomotriz, y está descrito. Y es frecuente encontrar que las personas con déficit de atención van a tener problemas en la coordinación. Esto permanece muchas veces en la vida adulta. No es ajeno entonces que las personas con déficit de atención suelen tener, si no tienen un tratamiento, una advertencia de que tienen una mala coordinación, pues con mayor frecuencia accidentes, por ejemplo, al caerse de la bicicleta, al cocinar, al confundir izquierda con derecha, al confundir el acelerador con el freno, lo cual el tratamiento nos evitaría. Retrasos específicos en el desarrollo en la vida adulta ya los veríamos, como consecuencia, digamos, de un retraso en el crecimiento o retraso hacia desarrollos hormonales son menos frecuentes, y lo que vemos con frecuencia en el adulto es una pobre autorregulación emocional. Asociado a esto, del TDA, pero es frecuente verlo asociado. Y aquí te pongo un ejemplo de una persona que está perdiendo el control y está en un berrinche, pues es una pérdida de la autorregulación emocional. La presentación clínica, los síntomas de inatención, digo, si nosotros nos vamos hacia el manual diagnóstico y estadístico, hay 9 síntomas de inatención y se deben de cumplir con 6, pero más allá de que se cumplan con tantos síntomas, sí o no, tenemos que identificar estos síntomas de inatención que estamos observando en esta persona adulta hayan iniciado por lo menos antes de los 12 años, 12, 11, 10. O sea, sí, a veces hay personas que aparentemente no tienen déficit de atención y los síntomas empiezan a presentarse por ahí de los 10 años. Sí, está descrito y es parte de lo que nos puede llevar al diagnóstico, que sea algo que causa disfunción. Y la disfunción puede ser esto que decíamos, menor desempeño laboral, académico, disfunción social, o que estén resultando muy molestos los síntomas para esta persona. Es decir, si me dicen, bueno, sí, yo soy distraído, pero me compenso y todo, pero todo y cumple para el diagnóstico, no observo una disfunción laboral, pero hay una disfunción a nivel subjetivo, es suficiente para el diagnóstico en ese sentido. La hiperactividad en el adulto no la vamos a ver como un ejemplo que damos mucho en los niños, que es que corren incluso en situaciones donde no tienen que correr, que se suben a los árboles, a los coches cuando no lo tienen que hacer. Eso no espero verlo en un adulto. Hacia la parte de impulsividad, lo que les comentaba es que muchas veces el inicio del consumo de una sustancia puede estar relacionado a esta impulsividad. No es exclusivo de un adolescente tomar la decisión atrabancada de empezar a fumar. Puede ocurrirle a un adulto, o a lo mejor no toma tabaco, a lo mejor alguien le ofrece un estimulante en pastilla, cocaína, y se anima. Es decir, esta impulsividad me lleva a tomar decisiones sin considerar las consecuencias posteriores, que es una de las funciones ejecutivas que tenemos que tener, el planear las consecuencias. Y entonces, esto me puede llevar a tomar decisiones que afectan mi trabajo, tomar decisiones que afectan mi relación de pareja, mi futuro académico, y a veces que son irreversibles, ¿no? Y les digo, bueno, los síntomas generalizados que deben de estar en más de un contexto, no puede ser TDA exclusivo a la escuela o al trabajo. La duración usualmente pues es de largo plazo. Les digo, la edad de inicio
debe de ser antes de los 12 años el inicio de los síntomas, no necesariamente de la disfunción. Es decir, pueden haber empezado los síntomas en la infancia, a los inicios de la adolescencia, y no haberse cumplido el diagnóstico a esa edad. Y después sí. ¿Por qué puede pasar esto? Un ejemplo es que la compensación que tiene esta persona ante su propia disfunción de inatención, de hiperactividad, de impulsividad. Y les digo, bien importante, los síntomas deben causar disfunción y la disfunción es la afección que los mismos síntomas le causan a la persona. Es decir, a lo mejor la persona dice, pues es que todo el mundo piensa que, bueno, pues disfunciona, es una aflicción. El diagnóstico de déficit de atención se debe realizar en un terreno exclusivamente clínico. Yo no puedo diagnosticar a un adulto con déficit de atención por cómo va manejando en la calle, por cómo le habló a una persona en la tienda, por cómo me respondió en clase. Yo no puedo diagnosticar de esta manera. Así como tampoco puedo diagnosticar espectro autista, depresión, en fin. Tenemos que tener esta consideración que tiene lo que nos decía el doctor Javier en un inicio. Hay veces que toda inatención se clasifica como déficit de atención y hasta por la propia persona, ¿no? Así como, oh, estoy muy distraído, se me olvidan mucho las cosas, creo que ya tengo TDA. No, eso es tan apropiado como si dijeras en eso, creo que ya tengo autismo. No es algo que adquieras y no es y no te lo puedes hacer a ti mismo. Para eso tenemos a las y los profesionistas de la salud mental que realizan ese tipo de diagnósticos. Dentro de los exámenes que tenemos, además de la entrevista clínica, que en psiquiatría es básica y nos basamos en el interrogatorio, existen las pruebas neuropsicológicas enfocadas en esas funciones ejecutivas. Las funciones, esta prueba que se llama Stroop, las personas al principio tienen que decir el color y no la palabra, y en un inicio vienen con palabras neutras. Entonces, pues bueno, la palabra negra es negra, la palabra roja es roja, y después van cambiando, y aquí es donde cambio que tiene el cerebro y es parte de lo que se evalúa en el déficit de atención. No es uno de los síntomas, si se dan cuenta, de inatención o de hiperactividad, pero es parte del abordaje que le damos. Y aquí es cuando también tenemos que tener la advertencia de que un meme de Facebook que me dice, no, que conflicto izquierda-derecha, eso no es cierto, ¿no? No es que la parte derecha de mi cerebro quiera decir el color y la izquierda insista en leer la palabra. Nuestro cerebro no funciona así. En realidad, aquí lo que estaría en lucha sería este shift que les digo, y con práctica se puede. Por eso este tipo de pruebas no las hacemos muy frecuente, porque si no, parecería que la persona mejora sintomáticamente y lo único que está haciendo es mejorar en su aplicación de la prueba. Diagnósticos diferenciales es necesario, como en cualquier otra rama de la medicina. La comorbilidad, en medicina la comorbilidad en psiquiatría la comorbilidad es casi una regla. Y hay que a veces diferenciar una de otra y pueden estar juntas. Puede haber hiperactividad situacional. Hay adultos que dependiendo de la situación pueden empezar a desarrollar hiperactividad o impulsividad. En ciertos contextos sociales es más fácil que la impulsividad aflore. Dentro del consumo de alcohol, dentro del consumo de otros tipos de sustancias, puede que las personas se comporten de una forma más impulsiva. Entonces no podemos decir, es que a fulano le da TDA cada vez que toma cerveza. No, fulano cada vez que toma cerveza presenta tal y tal y tal cosa, ¿no? Ante la intoxicación con alcohol. Hay que distinguirlos de los que sí son trastornos de la conducta, trastornos oposicionistas y desafiantes, que a veces presentan muchos rasgos de impulsividad, estos trastornos de conducta, pero no son necesariamente déficit de atención. Pueden estar juntos. Puede haber trastorno de conducta y déficit de atención. Trastornos de las emociones.
En niños, adolescentes y adultos no es infrecuente, o sea, es frecuente que ante la ansiedad haya inatención. Ante la preocupación, ante el miedo, ante el nerviosismo, cualquiera puede olvidar hacer cosas básicas, distraerse con mayor facilidad, olvidar las llaves de mi casa en el trabajo, porque en eso me hablaron y me dijeron que un familiar había tenido un accidente y entonces me fui a mi casa y dejé las llaves ahí. No, no me acaba de dar TDA. Fue un momento de distracción relacionado a esto que les digo, a la situación. Y en el caso de los trastornos como la ansiedad, la depresión, la atención parte del cuadro ansioso. Y ahí hay que distinguir si está relacionado a algo que viene desde la infancia, adolescencia y que causa disfunción, relacionado al neurodesarrollo, en fin, o es relacionado a un episodio afectivo. Yo tengo un niño que se mueve mucho, bueno, se mueve mucho ¿cómo? Este adulto está moviendo la pierna todo el tiempo, es que esta persona todo el tiempo está hablando, o qué les gusta, está así, el clásico que mueve la rodilla, ¿no? Puede ser hiperactividad, puede ser también una discinesia, puede ser una corea, es decir, tenemos que distinguir bien esos movimientos. Los movimientos que observamos con el TDA usualmente son hiperactividad, o sea, las personas se mueven más de lo normal, les cuesta trabajo permanecer quietas. No, no, no es que sea imposible, pueden permanecer quietas, pero a veces a un tiempo menor que los demás, y los movimientos que observamos son voluntarios. Entonces, pues bueno, ahí podemos distinguir una corea de una discinesia, de una estereotipia, de un tic. Uh-huh. Esto que les comentaba, la situación puede estar relacionada al consumo de sustancias. Hay que diferenciar el espectro autista del déficit de atención. Al ser ambos del grupo del neurodesarrollo, hay síntomas que pueden compartir. Y las personas que tienen el diagnóstico de déficit de atención y hiperactividad suelen tener algunas características de espectro autista sin cumplir para el espectro autista en cuanto a un diagnóstico. Así también las personas con espectro autista suelen tener características de déficit de atención sin cumplir para esto. No quiero que se entienda como todos tenemos un poquito de autismo, eso no es cierto. Eso es como si dijéramos todos tenemos un poquito de mal de Parkinson, no, pero las características que vemos en el espectro autista las podemos encontrar en el espectro autista en personas con déficit de atención. Hay que distinguir la discapacidad intelectual, siendo también uno de los trastornos de neurodesarrollo, y puede haber comorbilidad. Es decir, una persona puede tener discapacidad intelectual y déficit de atención, depresión y un trastorno de la conducta. Y son 5 entidades diferentes en la misma persona. Y estoy hablando de un adulto, ¿eh? O sea, no, no es algo exclusivo de niños y adolescentes. Hay que considerar si yo estoy viendo a una adulta que vive con sus padres, la salud mental de los papás con los que vive. Ahora, si yo ya estoy viendo una persona adulta que no vive con sus padres, que ya vive sola, vive con su pareja, vive en familia, hay que preguntarle de problemas maritales, hay que preguntar respecto a separaciones en forma reciente, si se relacionan a cuestiones de organización, inatención, impulsividad, hiperactividad. Oye, yo estoy evaluando una persona, ya llegué a la sospecha de que tiene déficit de atención, estoy preguntando en cuanto a antecedentes heredofamiliares, pues no es inapropiado que le pregunte con quién vive, vida en pareja, y me dice, no, me acabo de divorciar. Pues no sería inapropiado preguntar, pues bueno, ¿qué fue lo que pasó rápidamente? Y a veces podemos encontrar ahí la disfunción que estamos requiriendo para el diagnóstico. Se puede asociar a violencia doméstica, tanto como perpetradores de violencia como víctimas de violencia doméstica. Porque esta baja función en las funciones ejecutivas puede darme una baja asertividad y entonces puedo yo normalizar la violencia como parte de esto. En el caso de las personas impulsivas, va a ser más fácil ejercer violencia si no controlo mi impulsividad. Eh, las personas impulsivas pueden cometer abuso. Y aquí puse el ejemplo de abuso infantil, pero en general, abuso. Es decir, el abuso es cuando yo aprovecho una situación de poder para obtener un beneficio. Y esto puede
ocurrir. Esto puede ocurrir. ¿Sí me escuchan? Ya, ahora sí ya mejor, doctor. Sí, Sí. ahí está. Sí. En ese sentido, el abuso lo vamos, así como lo puse el abuso infantil, sobre todo en adultos jóvenes, en adultos en prepa a nivel universitario, con sus familiares menores, puede ocurrir. El acoso escolar, la exclusión por pares. Aquí es la persona con TDA, es decir, el adulto con TDA puede ser excluido por sus pares, puede caer mal, puede no empatizar. Entonces, no lo invitan a las fiestas, no lo invitan a salir con el grupo laboral o con el grupo académico porque no encaja. Porque y entonces, pues la persona se va a sentir excluida, ¿no? No está encantada de saber que a todos los invitaron y a ella no, a él no. Me explico. Hay que considerar también situaciones de pobreza. La pobreza extrema es un agravante de cualquier condición psicosocial. Y aquí la disfunción en el déficit de atención va a ser psicosocial. Y entonces, si yo estoy en una situación de pobreza extrema, eso es un agravante. Y hay que considerarlo. Porque hasta desde el hecho de que el tratamiento, ya sea farmacológico o intervención psicosocial, va a estar limitado hasta el desplazamiento, ¿no? Muchas veces de estas personas a la consulta. Las personas con privación sociocultural, ya sea por desplazamiento, migración, eh, los grupos indígenas en nuestro país que están apartados social y culturalmente, también es una consideración muy importante que hacer. No tenemos estadística, por ejemplo, de incidencia, prevalencia de trastorno por déficit de atención en estas comunidades de las que les hablo que tienen privación social cultural. Y pues eso es un área de oportunidad, pero pues también es un dato de alarma. El tratamiento de cualquier persona en cualquier condición debe de ser un tratamiento individualizado. Por eso, por eso decimos, y yo así lo digo a mis pacientes, el tratamiento es como un traje a la medida. Y muchas veces te pruebas un traje y te quedó larga una manga y entonces hay que ajustarla. Y al final vemos que ese no es tu color y te tenemos que cambiar la tela. Así es el tratamiento del déficit de atención. Y así le explicamos a los pacientes cuando lo estamos iniciando. Desde el punto de vista tanto farmacológico como no farmacológico. El objetivo del tratamiento es disminuir los síntomas que disfunción. Ese es el objetivo. No es quitarlos, no es aliviarlos, no es que aumente con el ex esposo o que no se divorcie, sino es esta aflicción que puede tener la disfunción que ocasiona el propio diagnóstico. Mejorar el desempeño, por supuesto, desempeño laboral, social, familiar, académico, así como disminuir, evitar los problemas en casa y en trabajo. Esas imágenes las pongo en el sentido de, digo, yo nunca las he visto aquí en México, pero las describen como sillas para personas que tienen problemas de hiperactividad. Si yo tengo esa silla la ayuda, adelante, pero esto no es un tratamiento estandarizado. Así en medicina utilizamos tratamientos estandarizados, tratamientos de acuerdo a guías, y podemos utilizar medidas que no vienen en las guías. Digo, yo aquí no encuentro que causa una, digo, a lo mejor a menos que este cuate tuviera una escoliosis, no sé, pero no hay problema. Ya, no sé por qué no me está respondiendo. La mayor evidencia que tenemos de tratamiento para el adulto con déficit de atención y hiperactividad es el medicamento estimulante. Y específicamente, las guías de tratamiento nos hablan como primera línea, en el caso del ácido de los adultos, anfetamina. Si yo veo el algoritmo de tratamiento de una persona, digamos, ya tengo déficit de atención, si tiene una disfunción grave, inicio luego
la parte de tratamiento farmacológico y ya después me voy a las medidas psicosociales. Ahora, no tiene una disfunción grave, pero tiene disfunción. Inicio con medidas psicosociales al mismo tiempo que las medidas de tratamiento farmacológico. Aquí divido. Ahorita les voy a explicar, pero por ejemplo, si la persona tiene antecedentes de adicciones, no le voy a iniciar anfetamina. Le voy a iniciar, de acuerdo a las últimas guías, una sustancia que se llama atomoxetina. Pero esa es así como de las excepciones. No le tenemos que tener miedo a las anfetaminas o al medicamento estimulante. Son seguros. Y de hecho, el perfil de efectos secundarios de los medicamentos estimulantes es mucho más bajo que, por ejemplo, el de la atomoxetina, que es el medicamento no estimulante, o antidepresivos tricíclicos que se pueden utilizar, o fármacos antiepilépticos. El medicamento estimulante es el que tiene el mayor perfil de seguridad de estos y menos efectos secundarios. En casos leves a moderados, el tratamiento conductual sin medicamento puede ser efectivo, pero nunca se ve el mismo efecto que con el medicamento. Y las intervenciones psicosociales, más allá de un tratamiento conductual, deben de estar presentes siempre, siempre, siempre. Digo, y esto es algo que no es exclusivo de psiquiatría, esto es en todas las ramas de la medicina. Yo no puedo dejar de darle a mis pacientes medidas de prevención, de dieta, de higiene y en el caso del déficit de atención, de ambiente. El ambiente, en el caso del déficit de atención, buscamos que sea la prótesis que le ayude a la persona a evitar la disfunción. Es decir, la medicina me va a ayudar a lo mejor a mantener la atención en actividades aburridas por mayor tiempo. Pero si yo estoy en una habitación con una luz estroboscópica, una tele fuerte, un perro ladrando aquí en la ventana, digo, eso es un ambiente que así yo me tome un camión de estimulantes, es probable que me va a meter ruido, me va a distraer. Y entonces, si todo lo contrario, yo busco un ambiente neutro, con una luz agradable, quitar los ruidos, apagas el celular, antes de sentarte vas al baño, tienes el ambiente sin distractores. Eso es una intervención psicosocial, no es necesariamente una medida de conducta. Y esa intervención de ambiente le ayuda muchísimo a nuestros pacientes. Y estoy hablando de adultos, ¿eh? La terapia conductual, les digo, sin medicamento, se ha descrito como de las que mejor funcionan, les digo, la terapia cognitivo-conductual, el tipo de subtipo individual, solo si responde a la misma, porque hay quien no va a responder, hay quien va a requerir el tratamiento farmacológico para responder a la terapia conductual. Hay quien, a pesar del tratamiento farmacológico, no le va a servir. A lo mejor ese tipo de terapia le sirven otro tipo de abordajes. Por eso es, solo si responde a la misma, se debe de trabajar con la pareja, con la familia, se debe de involucrar en ese sentido, porque muchas veces la disfunción de una persona con déficit de atención va a afectar a este núcleo donde se encuentra. Entonces es adecuado involucrarlos. Se habla, hay que darle a nuestros pacientes, dentro de estas medidas conductuales, por ejemplo, para el trabajo, tareas cortas, tareas breves, objetivos establecidos. Yo tengo que hacer esto para tal y aquí para tal, y entonces me voy a tardar tanto tiempo. Y mi ambiente tiene que ser factores, evitar cuestiones que me vayan a aumentar mi inatención o la hiperactividad, impulsividad. Les digo, es efectivo, el impacto es menor que el tratamiento farmacológico y en casos leves, digamos, yo tengo un adulto que sigue cumpliendo para TDA en la vida adulta, pero yo observo que la disfunción es leve, no el TDA, porque les digo, el TDA no se divide, pero la disfunción es leve y la persona no quiere tomar medicamento, bueno, pues podemos empezar así y evaluarlo. Para eso utilizamos instrumentos y vamos viendo qué tanto responde la persona. Les digo, medicamentos estimulantes. Las anfetaminas es la primera línea en los adultos y la segunda línea de estimulantes es el metilfenidato. Aquí en México, de hecho, solamente tenemos estos dos estimulantes, la lisdexanfetamina, que el nombre comercial es Vyvanse, y el metilfenidato, que hay Ritalin, Concerta, Travea y el genérico intercambiable. Su eficacia y seguridad, les digo, es bastante buena. La respuesta clínica que tenemos, es decir, yo tengo una persona con TDA y yo le inicio uno de estos dos medicamentos, en el 70% de los casos voy a tener respuesta. Eso es bien alto. O sea, es más alto que muchos antibióticos, que algunos analgésicos, y es por eso que las consideramos nuestra primera línea de tratamiento, con excepciones, ¿no?
como esto que les decía de si hay adicciones. U otra excepción es que la persona no quiera tomar un estimulante. Doctor, yo no quiero tomar un estimulante, yo no quiero tomar una anfetamina. Tú le explicas, mira las ventajas, beneficios, yo no quiero tomar un estimulante. Bueno, ese es suficiente criterio para irnos a una segunda elección. Medicamentos no estimulantes, el principal que tenemos y está aprobado también para los adultos, y les digo, es el de primera elección cuando hay déficit de atención con riesgo de adicciones, atomoxetina. Tiene un mayor perfil de efectos secundarios. Esto no significa que dé más efectos secundarios, es más probable que los dé. Y es lenta. Al no ser un estimulante, la atomoxetina, los estimulantes, como las anfetaminas, esta moleculita que puse aquí es la dopamina, van a aumentar la acción de la dopamina, ya sea inhibiendo su recaptura, o aumentando el tiempo que permanece en el espacio entre las neuronas. El caso es que van a tener una acción sobre todo hacia la dopamina. La atomoxetina va a actuar en la noradrenalina. Está de aquí. Y esto aumenta la acción de la noradrenalina y ya de forma indirecta aumenta la acción de la dopamina al final. Actúa parecido entonces a lo que sería la fluoxetina, pero en lugar de serotonina, actúa en la noradrenalina. Y así como la fluoxetina o los ISRS se tardan en actuar, tienen que estar un tiempo en los receptores para que se empiece a ver el efecto. Así también pasa con la atomoxetina. No iniciamos la dosis terapéutica, se inicia una dosis más baja, se va aumentando gradualmente y la eficacia suele observarse después de 6 a 8 semanas de estar en dosis terapéutica. Cuando no hay ninguna prisa, también pues no es ningún problema esto. Y es un medicamento que tiene la ventaja también de que no es un medicamento controlado. Desde el punto de vista médico, pues ambos deberían de ser igual de controlados. Pero las anfetaminas y el metilfenidato son del grupo 2 de medicamentos controlados. Entonces, a la persona pues, le piden una receta aparte, y le piden identificación, le sacan copia, y hay quienes se sienten incómodos. O hay veces que yo tengo pacientes de otros estados de la República donde hay 3 farmacias especializadas y hay veces que tienen, por ejemplo, un ejemplar de metilfenidato o nunca les llega. Entonces, la tamoxetina para ese grupo de pacientes también es una mejor opción. Aquí digo, esto no viene en ninguna guía, esto es algo que Julio Moreno hace. Suele haber a veces mayor muestra médica en el aspecto de la tamoxetina. Esto es para pacientes de muy bajos recursos, del apoyo que uno como médico particular les puede dar en el aspecto de muestras médicas. Atomoxetina tenemos y no hay muestras médicas de metilfenidato, no hay muestras médicas de medicamentos de grupo 2. Hay otros medicamentos que no están aprobados para déficit de atención, pero está descrito su acción, está descrita su efectividad. Uno de ellos es un antagonista alfa-adrenérgico, se utiliza para la hipertensión arterial, la clonidina, pero también está descrito su uso para el déficit de atención, sobre todo en adultos jóvenes. Y el otro es un antidepresivo tricíclico, imipramina, es un antidepresivo del siglo pasado, por supuesto, pero está descrito su acción y se suelen utilizar como tercera o cuarta línea de tratamiento. Hay intervenciones que no nos van a dar evidencia y entonces no las prescribimos. Nada en contra de ellas desde un punto de vista paralelo, pero no son intervenciones indicadas para el déficit de atención. Desde lo que es medicina paralela, complementaria, alternativa, acupuntura, meditación, homeopatía, naturopatía, quiropraxia, musicoterapia, flores de Bach, no vamos a encontrar que tengan un efecto adverso, pero no tienen un efecto terapéutico descrito y por lo tanto nuestra labor como profesionistas de la salud no es indicarlas. El ejercicio es buenísimo. El ejercicio hay que hacerlo. El ejercicio no es tratamiento para el déficit de atención y hiperactividad. Es decir, no es que las personas hiperactivas, pensemos, tienen mucha pila y hay que bajárselas con ejercicio. Digo, es muy bueno y si yo soy hiperactivo probablemente aguante más tiempo haciendo ejercicio, pero no es un Hot Wheels al que hay que bajar el impulso, ¿me explico? La equinoterapia, intervenciones asistidas con animales, terapia asistida con animales, caninoterapia, delfinoterapia, animaloterapia, la que ustedes quieran, tiene otras indicaciones. No está indicada para el déficit de atención y
los estudios que se han realizado no hemos encontrado, no se ha encontrado evidencia suficiente. Aquí les pongo un ejemplo de naturopatía, que es el Hipericum perforatum, la famosa hierba de San Juan. Tiene un efecto antidepresivo, no tiene efecto hacia el déficit de atención. Casi nunca lo utilizamos como antidepresivo porque tiene muchísimo más efectos secundarios que los antidepresivos más viejos, pero es un ejemplo de naturopatía que está aprobada para depresión, pero no tiene una acción para déficit de atención. En este contexto de la pandemia, tenemos pocos datos duros, pero sí se han realizado estudios para ver qué tanto la pandemia puede llegar a afectar a niños, adolescentes y adultos con déficit de atención. El tema es hacia adultos, pero les voy a mencionar a niños y adolescentes afecciones, sobre todo relacionadas a la limitación y a la comunicación cultural. En adultos no. En adultos se ha encontrado que mientras se mantenga la adherencia al tratamiento farmacológico y a las intervenciones psicosociales, el aumento en la ansiedad o en depresión, disfunción laboral, social, familiar, no es muy diferente de las personas que no tienen TDA. ¿Cuál es el gran riesgo ahorita en la pandemia? Que todo esto que les digo, es decir, si pierdo el trabajo, si me deprimo, si tengo ansiedad, puede influir en mi adherencia al tratamiento para el déficit de atención. Así como si yo tengo un tratamiento muy bien llevado para otra condición que les gusta, hipertensión arterial, y en eso tengo un episodio depresivo, estoy en riesgo de tener un mal apego a mi tratamiento, de empezar a dejar de tomarme el medicamento o de que se me olvida, perder el interés en mi propio estado de salud. Así puede pasar también hacia el déficit de atención, hacia las medidas de confinamiento, de reclusión física, de quedarse en casa. Las personas que tienen esta parte de impulsividad y hiperactividad subjetivamente mencionan una mayor dificultad para ello, pero acatan las normas. O sea, no es que se salgan más de su casa, pero les cuesta más trabajo. Les es más difícil aguantarse. Uh-huh. Les digo, ¿qué en esta etapa de pandemia? Mantener el tratamiento farmacológico, mantener las medidas de ambiente, mantener las medidas psicosociales y en caso de que esté la persona, mantener el apego a la intervención psicoterapéutica. ¿Qué tenemos de área de oportunidad? Y sobre todo en nuestro país, la intervención psicosocial es poca para las personas, bueno, no solamente con déficit de atención, o sea, en general para muchos de los padecimientos. Entonces tenemos ahí una gran oportunidad de aumentar nuestras intervenciones psicosociales, psicoeducación, como esto que estamos haciendo, para poder mejorar la calidad de vida de esas personas. Y les digo, la población adulta responde muy diferente a niños y adolescentes. El hecho de que las y los adultos aparentemente estén sobrellevando esto a la par de quien no tiene TDA, no significa que sea igual con los niños y los adolescentes. En los adolescentes, sobre todo los adolescentes jóvenes de 10 a 16 años y en los niños, sí, con TDA, sí hay un aumento en la disfunción académica, sí hay un aumento en la parte emocional, afectiva. Por eso no podemos comparar, por eso no podemos decir, bueno, si yo la estoy sobrellevando, seguramente niños adolescentes también. No, es muy diferente. Y bien importante, a nadie le da TDA en la vida adulta. Sí se puede detectar hasta la vida adulta, pero una persona que está inatenta, distraída y que se siente inquieta, está inatenta, distraída y se siente inquieta. No necesariamente tiene TDA. Bien. Bueno, les dejo aquí mi contacto, digo, mi página de Facebook es esta, Facebook, entran y DRJ Moreno, me encuentran como Dr. Julio Moreno, Psiquiatra. En Instagram nos encuentran como Movi, Psiquiatría, y este es mi correo electrónico. Cualquier duda, estoy completamente a la orden. Y ya voy a dejar de compartir la pantalla.
Listo. Muchas gracias, doctor Moreno. Les recordamos a los participantes que esta es una sesión a micrófono abierto, por lo que si ustedes quieren hacerle alguna pregunta al doctor o hacer algún comentario, lo pueden hacer desde su plataforma, levantando la mano, y nosotros les activaremos su micrófono o con las preguntas del chat. Ya creo que hay algunas preguntas ahí por ahí, pero creo que hay un punto que vuelvo a lo mismo, ¿no? Lo que mencionabas tiene mucho énfasis en este momento de la pandemia. Todos la estamos pasando mal, es importante que todos lo recordemos. Es probable que lo que antes podíamos hacer muy fácil hoy nos cueste mucho más trabajo. Es importante también conocer que la pandemia, por muchas causas, o sea, hablo de la propia pandemia, pero además si le agregamos aquellos que hayan padecido COVID, todavía es mayor el riesgo de presentar síntomas de inatención. Los síntomas de inatención pueden ser como... La atención es una actividad muy exigente. Y esto es algo que creo que tenemos que entender. Y mientras más estímulos hemos tenido a lo largo del tiempo, cada vez es más exigente una atención. O sea, antes solo tenías que discriminar, como decías, pasa la mosca y te volteas, ¿no? Ahora ni la mosca te causa atención. Hay tantos estímulos que ni la mosca te causa atención, ¿no? Otra cosa que me parece muy importante de mencionar es uno de los síndromes, bueno, no sé, en el adulto esta hiperactividad a veces es cognitiva. O sea, esta tendencia que de repente tenemos todos a estar pensando en nada, pero a la vez pensando mucho. O sea, es como perdernos en nuestros pensamientos, porque pasas de una idea a otra, pasas de una idea a otra, y de repente cuando te dices cuenta llevas 20, 30 minutos pensando en nada, pero a la vez pensando en mucho, ¿no? O sea, cuando empiezan a ocurrir estas cosas, también son fenómenos de hiperactividad. Cuando Julio mencionaba que los síntomas no son los mismos, es porque por alguna razón nosotros creemos que los síntomas de hiperactividad son el trastorno por déficit de atención. El verdadero síntoma del trastorno por déficit de atención es la dificultad para poder, pues no sé, es una falla en una ejecución, es un punto. Las funciones ejecutivas son como una navaja suiza que tenemos adentro de nuestra cabeza. Nos dan estas herramientas que nos permiten planear las consecuencias, pensar en imágenes, pensar en palabras, mantener la atención en momentos difíciles, o sea, en cuestiones aburridas, hacer lo que me aburre. Pero sí creo que lo que mencionas tiene mucho sentido. Nacemos con una serie de herramientas. El problema también es que también cada día estas herramientas no son, digamos, más exigidas en el contexto en el que estamos viviendo actualmente. No sé si hay alguna pregunta ahorita que vayamos a checar. Sí, ya tenemos preguntas en el chat. El doctor Andrés Esperanza pregunta, ¿la disfunción puede ser consciente o inconsciente? Digo, la disfunción puede ser, más bien puede uno no darse cuenta que uno tiene la disfunción, más allá de que sea inconsciente o inconsciente. Por eso es muy adecuado cuando nosotros abordamos a una persona con déficit de atención, tener múltiples informantes. Sí, o sea, más bien puede ser inadvertida. Muchas gracias, doctor. Aquí también tenemos otra pregunta del usuario EM que dice: muchas gracias, doctor. Un tema muy importante. Tengo dos preguntas. Una, ¿la hiperactividad acompaña al síndrome en un 100%? Y la otra, ¿puede ser más bien que este paciente sea muy pasivo? Bueno, no comprendo la segunda parte. No en el 100% va a haber hiperactividad. De hecho, puede o no haber hiperactividad desde el punto de vista sindromático. Y no entendí la segunda parte. Yo creo que se basa, la segunda parte tiene que ver con si existen, al contrario, o sea, personajes con trastorno por déficit de atención, pero muy pasivos. Sí, por supuesto. De hecho, se habla de una característica que no está incluida como un síndrome, que se llama tempo cognitivo lento. Las personas con tempo cognitivo lento, el tempo es el ritmo en la música, ¿no? Entonces, si yo tengo un tempo, puedo escuchar normal,
Mexicanos, así, todo, si lo tengo lento va a ser así como en los discos de 45 revoluciones, yo le ponía 33 y sonaba lento, lento. Hay personas que así funciona su cabeza, entonces pueden aparentar muy pasivos, pueden no tener una hiperactividad evidente. Hay veces que la hiperactividad está, pero es lo que decimos los psiquiatras, está internalizada. Es a mí lo que me gusta decirle el síndrome de Homero Simpson, porque tú ves a Homero Simpson y dices, tienes toda mi atención, hija, y ves adentro de su cerebro ya hay una tortuga bailando con una peluca y sale una ruedita, o sea, pero tú ves afuera a la persona y así como alumno en clase de histología, no estás poniendo mucha atención, pero por dentro a lo mejor ahí hay una. Entonces, pues sí y sí, es la respuesta. Exactamente, todos tenemos un tiempo distinto, pero con el paciente con trastorno por déficit de atención es muy distinto, ¿no? Y dentro del grupo de trastornos con déficit de atención hay una gran cantidad de formas, digámoslo así, de enfrentar la vida. Entonces, por eso el tratamiento tiene que ser muy individualizado, porque, insisto, no todos tienen que ser de una misma forma, no es como un perfil del cual no se puede escapar algo, no. O sea, hay una serie de funciones que tienen falla, pero así como pueden tener falla para arriba, pueden tener falla para abajo, pueden tener falla en diferentes puntos. O sea, sí es importante que cuando nosotros identifiquemos estos puntos, tratemos de ser suficientemente flexibles para tratar de entender qué es lo que le está pasando a mi familiar. ¿Hay alguna otra pregunta ahorita? Sí, sí se asocia también con el síndrome de Tourette. Ah, sí, síndrome de Tourette. No están directamente relacionados, pero sí hay una mayor frecuencia de TDA en las personas que tienen síndrome de Tourette o síndrome de Gibbs de la Tourette o tics fonatorios y vocales combinados, como le quieran decir. Las personas que tienen síndrome de Tourette tienen mayor riesgo y hay más frecuencia de diagnóstico de TDA que quienes no lo tienen. Y está más descrito que se pueden dar de forma combinada. Ahí el tratamiento no damos estimulantes, no de primera línea, porque incluso pueden agravar los tics. El tratamiento hasta ahorita de primera elección cuando hay TDA y Tourette combinado es clonidina, sobre todo en los niños. Ayuda tanto en la cuestión del síndrome de Tourette como en la cuestión de la inatención. Es una excelente pregunta porque, pues sí, o sea, ahí sí no nos vamos a ir a anfetamina, empeoramos a los tics. Muy bien. Creo que muchas veces en el paciente con trastorno por déficit de atención adulto ya ha superado muchas de las etapas más difíciles del trastorno por déficit de atención y uno de los principales puntos y temores es si es necesario que los pacientes adultos tengan tratamiento farmacológico. Creo que esto es un punto muy particular. Es chistoso, ¿no? El paciente con trastorno por déficit de atención duda si necesita tratamiento, pero hay una gran cantidad de pacientes sin trastorno que toman estos tratamientos, ¿no? Entonces, no sé, sobre la controversia del uso de fármacos para el trastorno por déficit de atención, quisiera que a ver si nos pudieras como dar un punto psicoeducativo sobre por qué es bueno tomarlo cuando tienes TDA y por qué no es bueno tomarlo cuando no tienes TDA. El medicamento, el objetivo va a ser disminuir la intensidad o la presencia de los síntomas para mejorar tu funcionalidad en la vida. Si tú tienes un defecto biológico que puede ser compensado por un agente externo, lo apropiado hacia la función de una persona es compensarlo. Y entonces, si a través de la toma de una sustancia que va a alterar el cómo funciona tu cuerpo, funcionas mejor, con bajo riesgo y es seguro, es la opción a tomar para mejorar tu funcionalidad, como si fuera una opción no farmacológica. Ahora, todo medicamento va a tener una indicación desde el punto de vista médico y puede tener riesgos. Los riesgos están en las personas que les prescribimos esto y pues como si yo le doy un antibiótico a alguien con una infección, hay un riesgo de una alergia, pero yo considero que el riesgo de complicación sobrepasa el resultado esperado del tratamiento. Es así que el tratamiento está igual de indicado. Y una persona que no requiere tratamiento para el déficit de atención y comienza a tomarlo, pone en riesgo
tener, poner en riesgo su propia salud, de tener efectos secundarios. Y en ese tipo de personas es donde solemos observar a veces abuso de ese tipo de medicamentos. Es decir, digo, yo tengo poca experiencia comparado con otras personas, llevo 11 años en psiquiatría y dentro de mis pacientes nunca he visto un abuso o adicción a anfetaminas, estimulantes, metilfenidato en mis pacientes con TDA, pero sí he visto otras personas dentro de la consulta que tienen esas características que precisamente toman medicamentos sin indicación. Entonces eso es un riesgo hacia una conducta de abuso o adicción. Creo que también esto, en el momento en el que estamos, antes de tomar una decisión sobre iniciar o no un tratamiento, particularmente por nuestros problemas de cognición, nuestros problemas de inatención, en el momento en el que estamos hablando de la pandemia, en el momento en el que estamos ahorita, vale mucho la pena, pues no sé, tomarse el tiempo de consultar a alguien que sea especialista antes de tomar la decisión de tomar un fármaco, ¿no? Sabemos que de repente existe como acceso a fármacos sin que llegues al profesional. Digo, no es que esté hablando de que todos lo hagamos, pero sabemos que particularmente, no sé, cuando trabajaba con estudiantes de medicina se decía que el 8% de los estudiantes de medicina sin trastorno por déficit de atención tomaban metilfenidato y lo tomaban para estudiar. O sea, estas drogas en su momento fueron medicamentos utilizados para el rendimiento, ¿no? Entonces, en este momento vale mucho la pena, por las condiciones en las que estamos y por la necesidad de adaptación que necesitamos, que no sometamos a nuestro sistema nervioso central con más riesgo, si es que no es un profesional el que indica la toma del medicamento para el trastorno por déficit de atención. No sé si hay alguna otra pregunta. Pues hay comentarios. La doctora Yesenia Espíritu le da las gracias al doctor por responder sus dudas. Y el doctor Julio Suero Padilla comenta: felicidades, doctor Moreno, una ponencia muy completa y precisa en el tema del TDAH. Pues muchas gracias, Julio. No sé si puedes dar algún comentario final antes de que terminemos la sesión. La adulta con déficit de atención, son personas que requieren tratamiento. El tratamiento suele ser muy efectivo. Son personas que por diversos factores del mismo trastorno muchas veces van a tener más dificultad en el apego al tratamiento, y les animo a trabajar con el grupo social cuando tengan una persona con TDA, es decir, con su esposa, con su familia, porque muchas veces ahí es donde vamos a tener esta gran riqueza de un buen apego al tratamiento. No queremos que su familia se convierta en el guardián del apego, pero al tener este apoyo para la persona es muy, muy, muy importante. Y pues retomando lo que decía el doctor Javier, hay que evitar la autoprescripción. Efectivamente, muchas veces en el área de nuestro trabajo como profesionistas de la salud llega a haber acceso a ese tipo de medicamentos, pero si yo me tomo un metilfenidato porque estoy inatento y la inatención es derivada de deprivación de sueño, de ansiedad, de dificultades psicosociales, pues es tanto como si yo me tomo un analgésico para un absceso en una muela. Me voy a sentir mejor, pero el absceso ahí sigue. Y entonces, si lo que tengo es inatención por ansiedad y me tomo metilfenidato, a lo mejor me mejora un poco la inatención. Les aseguro que le empeora la ansiedad. Y no estamos dando un tratamiento para la misma. Entonces, nosotros mismos hay que quitarnos muchas veces el estigma y acudir a atención en salud mental. Nada más. Pues muchas gracias. Igualmente, gracias a todos ustedes por seguir en estas participaciones. Ya llevamos un año prácticamente trabajando desde el INSABI. No les puedo decir que parece que fue ayer, pero sí, parece que fue ayer. Este fenómeno de la distemporalidad en la pandemia sigue sin resolverse. No encuentro todavía la forma en la que lo único que me hace sentir que todavía existe la semana es porque el domingo se siente distinto porque va a empezar al otro día, el lunes. Pero fuera de ahí, creo que sí, ¿no? O sea, cuando nos hemos dado cuenta, nuestra vida empieza a convertirse en esta, y a algunos nos ha costado trabajo, a algunos nos hemos ido acostumbrando más lentamente, pero bueno, agradezco mucho su presencia. Igual, estamos abiertos a todos sus comentarios. La próxima semana vamos a hablar de insomnio. Va a estar aquí el doctor Laves Miranda para poder
comentar algunos puntos específicos de otra de las complicaciones más comunes de esto, ¿no? Vamos a hablar del insomnio y qué hacemos con el insomnio en tiempos de COVID, porque creo que uno de los puntos más importantes es exactamente esto. Hoy particularmente hablamos de TDA porque estamos también una vez más dentro de los días especiales de la Organización Mundial para la Salud, estamos hablando de trastorno por déficit de atención. Es un día para visualizar el trastorno por déficit de atención. Entonces es importante pues que no olvidemos todos estos puntos, pero sobre todo, ¿no? El hecho de que, como les mencionaba, una de las quejas más comunes después de COVID, no hablo solo después de haber estado infectado, sino después de la llegada de la pandemia, ha sido la dificultad que tenemos para concentrarnos. Entonces, espero que esto haya sido como ilustrativo para ustedes, que si no abra su curiosidad, tienen las redes del doctor Julio, tienen mis redes sociales para cualquier cosa y estamos en contacto. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Buenas tardes.